Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Te pedimos, Señor, que tu bendición sea en nuestras vidas, que podamos leer tu palabra, podamos, Señor, analizarla y te rogamos que tú nos des sabiduría para poder entenderla. Gracias te damos porque nos permites estar aquí, Señor. Te pedimos que tu palabra sea firme y sea fortaleza para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, antes de empezar a leer el capítulo 6, desde el título de la carta a los Hebreos, nos debe dar cierta luz o cierto pensamiento de a quienes les está hablando y qué es lo que les está diciendo. Los hebreos, por supuesto, son provenientes del pueblo de Dios, que inicia, ¿en cuál de los patriarcas inicia ¿quién me dice? Hermana Leti, ¿en cuál de los patriarcas se empieza a llamar así Israel? ¿Quién le ayuda? Bueno, a ver, ¿cuáles son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. ¿En cuál de ellos se les empieza a conocer como el pueblo de Israel? En Jacob, ¿no? A Jacob es a quien le cambia el nombre Jehová, y a partir de allí, desde que le dice ya no se llamará tu nombre más Jacob, sino Israel. Bueno, a su descendencia ese es el pueblo. Ahora, pregunta distinta, ¿desde dónde proviene la promesa? Pues desde Abraham. Eso es distinto, ¿no? Pero bueno, este pueblo ha sido enseñado bajo las reglas que provienen de la ley. Esa ley que les fue entregada en el monte Sinaí, de Jesucristo a Moisés y de Moisés a todo el pueblo. Así que han sido enseñados en el perseguir el cumplimiento de la ley, han sido enseñados en la circuncisión, han sido enseñados en el entregar sacrificios para poder venir delante de Dios en reconciliación, ¿sí? Han sido enseñados en cuidar las fiestas, los días, el día de reposo. Esa es la enseñanza que este pueblo ha tenido, ¿no? Así que por ello es que nos vamos a encontrar en toda esta carta ciertas confrontaciones del escritor hacia estas cosas que vienen siendo rudimentos, que vienen siendo enseñanzas, que vienen siendo doctrinas, ¿sí? Y entonces el primer versículo de este capítulo 6 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hay ciertas enseñanzas que empiezan a ser base y firmes, pero que no se pueden quedar allí. ¿Cuáles son los rudimentos de Cristo para nosotros? Bueno, que Cristo Jesús vino como hombre, siendo Dios, murió por el pecado de todos nosotros, a Él se puso sobre sus hombros nuestro pecado y a nosotros nos dio la salvación y justificación. Esos son los rudimentos de Cristo. Uy, mi hermana, no los voy a decir igual. A ver, que Jesucristo vino siendo Dios a ser o a vivir como hombre, ¿sí? Que estando en la tierra se le imputó a Él nuestro pecado y a nosotros la justificación. Es decir, el pecado nuestro lo llevó Él en la cruz, y al llevar eso en la cruz, a nosotros se nos fue imputada la salvación o la santidad, ¿sí? Después de esto, el Señor Jesucristo murió por ese pecado, como la ley decía que tenía que morir el hombre pecador. Sin pecado, decía hace 2 semanas que leíamos que Él dice: no tenemos un sumo sacerdote que no conozca, ¿no? Sino que llevó nuestro pecado sin ser pecador, ¿no? Bueno, y el último de ellos es que el Señor Jesucristo, después de haber muerto, resucitó, siendo la primicia es decir, el primero en resucitar, como lo habremos de hacer todos los que hemos creído. Esos son los rudimentos de Cristo.
A ver, esto creo que ya todos lo tenemos comprendido, ya está en nuestra mente. Si yo les pregunto, ¿usted es salvo? Me va a decir que sí, porque ha creído en Cristo y cree que su pecado fue llevado en la cruz y que la justificación ha sido puesta en nosotros. Por tanto, el día que muramos, decía David hace un ratito, viviremos, ¿no?, posteriormente a ello. Bueno, esos rudimentos están bien, están firmes en nuestra vida, perfecto. Pero el apóstol Pablo dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, no abandonándolos, sino decir, eso ya lo tienen entendido, pero no pueden permanecer ahí, tienen que avanzar. A ver, nosotros es bueno que conozcamos estas cosas porque con ellos somos salvos, sí, pero como cristianos debemos avanzar en el conocimiento de Cristo. ¿Para qué? Porque hay pruebas en la vida, porque hay dificultades en la vida, porque hay personas a las cuales debemos hablarles de Jesucristo, porque nuestro testimonio debe avanzar en pos de Jesucristo. Bueno, la vida cristiana se lleva aprendiendo de, ¿sí? Salvos ya somos y eso ya lo tenemos bien firme. Dice el apóstol Pablo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, no como si los abandonáramos o los quitáramos. Ya tenemos esos rudimentos, ya los tienen, vamos adelante, dice, a la perfección, entendiendo que la perfección no la vamos a alcanzar sino hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Pero si nuestras obras no son acorde a lo que sabemos de Jesucristo, yo no les voy a decir entonces dude de su salvación, porque no es así. Más bien le voy a decir, entonces no ha crecido lo suficiente para ir en pos de Jesucristo. Si seguimos tropezándonos como desde hace 20 años cuando conocimos a Jesucristo, quiere decir que seguimos en los rudimentos. Somos siendo esos pequeñitos que necesitamos de esa leche, ¿no? Como veíamos hace 2 semanas. Y necesitamos un alimento más sólido. Pero ¿quién prueba alimentos sólidos sino el que ya pudo probar el primer alimento y entonces su estómago empieza a ser mucho mejor para resistir algún otro tipo de alimento, ¿no? ¿Sí? Cuando Janita estaba pequeña íbamos a la pediatra y nos decía, denle probaditas de esto, de esto, de esto, de esto. A la siguiente, ahora ya no le den de esto, ahora denle de esto. Bueno, es así. Hemos probado los rudimentos, gracias al Señor los tenemos firmes y gracias al Señor sabemos que somos salvos. Avancemos en nuestra alimentación hasta que empecemos a madurar, de tal manera que la vida no nos pase por encima. ¿Sí? Tenemos que avanzar para que esto suceda. Dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, y empieza a mencionar algunas cosas. A ver, ¿cuáles son los fundamentos que ya tenemos? El arrepentimiento de obras muertas, es que eso ya lo debemos tener dominado. O sea, imagínense que después de 2 o 3 días de haber estado aquí, para el día miércoles, ¿no? Como que ya no me alcanzó lo que el pastor dijo el domingo y ya empiezo a hacer cosas que no debo, ¿no? Imagínense que cada semana que usted regrese, la oración sea, Señor, perdóname, que no digo que no deba hacer, pero no nos podemos quedar ahí, ¿sí? No podemos estar batallando toda la vida con que pecamos y no pecamos y pecamos y no pecamos. Y no digo que dejemos de pecar, sino que nuestra oración debería ser ya más madura. ¿Qué es más madura? Señor, lléname de tu espíritu. Me duele fallarte, pero si tú me enseñas, no voy a seguir tropezando con lo mismo. A lo mejor ahora sí que no, como la canción, ¿no? No tropiece con la misma piedra, tropiece con otra. Empecemos a avanzar. Nuestras palabras cuando son maduras, cuando no son maduras, simplemente es justificarnos. Bueno, es que sigo siendo pecador y Dios sabe, ¿no? Esa no puede ser nuestra excusa porque no es de una persona madura. Ayer estaba viendo un video de un japonés que decía, ahí en Japón cuando una persona llega tarde al trabajo y le preguntan ¿por qué llegaste tarde?
No pone justificaciones, ¿eh? No dice es que llovió bien duro y estaba cerrada la vía Morelos y la avenida Central y no había paso por la Jumex y no había… Simplemente dice, llegué tarde. Y cuando uno dice y reconoce que hizo mal o que no pone una justificación, dice, solamente te dicen, está bien, vete a trabajar, ¿no? Pero cuando nosotros siempre empezamos con una justificación, no estamos viendo el error que hay en nosotros. Entonces la integridad tiene que ver con venir delante de Dios, Señor, decirle, Señor, no tengo justificación, he pecado delante de ti y necesito que me ayudes porque no quiero volver a pecar de la misma forma. Insisto, vamos a seguir pecando, eso la Biblia nos lo enseña. Pero a veces seguimos con la misma piedra toda la vida, ¿no? Ni siquiera nos tienen que poner otra piedrita, es la misma. Así que bueno, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Cuando el Señor Jesucristo hablaba de los fariseos, no lo hacía porque hiciesen mal en invitar a la gente a no pecar. Lo hacía porque Él sabía que esa petición de ser perdonado o esa confesión de pecados era superflua. A veces basta con decir lo que la persona quiere escuchar como para terminar algo, ¿no? Pero eso no quiere decir que estemos arrepentidos de algo. ¿Sí? Entonces, que vengamos y digamos, Señor, hice esto y esto, no quiere decir que estoy arrepentido, ¿eh? Solamente querrá decir que quizá nada más estoy diciendo lo que tengo que decir. Entonces, empezó a dejar de ser significativo el sacrificio de los animales. Cuando en Isaías Jehová habla a través del profeta, les dice, ya no quiero más. Estoy asqueado, estoy harto de sus sacrificios. Ya no era una ofrenda mecida, ya no era una ofrenda aprobada, ya no era un animal puro para el sacrificio. Cuando el Señor Jesús viene al templo y ve a los cambistas y dice que levanta las mesas, era porque la gente, pues es domingo, voy a pasar por un animalito y lo llevo para que el Señor me perdone. Dejó de ser significativo. Y deja de ser significativo cuando nosotros de verdad no sufrimos por haber pecado delante de Dios. Así que bueno, no podemos echar otra vez el fundamento en el arrepentimiento de las obras muertas. Dice de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, empieza a nombrar cosas. Cuando habla, por ejemplo, de la doctrina del bautismo, de los bautismos o de bautismos, no se refiere a uno solo, así que no se está refiriendo al bautismo que de alguna manera hoy llevamos a cabo, en el que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor. Se habla, en esta palabra se refiere a las purezas que la misma ley mandaba, ¿no? O sea, cuando venía, por ejemplo, el profeta les invitaba a las personas a vestirse de cilicio y a utilizar ropas obscuras como en un sentido de luto, ¿sí? Cuando se mencionaba acerca de los sacrificios, bueno, el pueblo tendría que purificarse, ¿sí? Y ese de purificarse pues era asearse físicamente para poder venir delante de Dios. Bueno, cuando se refiere aquí de la doctrina de los bautismos, se refiere a todo eso. Nosotros nos quitamos nuestra ropita sucia, ¿no? Y nos ponemos la limpia para venir al templo. No tiene mayor significado. Cuando habla de la imposición de manos, bueno, era porque el animal que iba a ser ofrecido, cuando se le imponían las manos sobre el animal, lo que se estaba haciendo era poner el pecado del pueblo por el cual habría de ser sacrificado en él.
Era ese simbolismo de pasar ese pecado mío al animal para que cuando fuese degollado, entonces ese pecado muriese con el animal. Así que esa era la imposición de manos. Como también es la imposición de manos cuando los patriarcas o cuando el apóstol Pablo oraba por Timoteo y dice por imposición de mis manos, como diciendo la bendición la he depositado sobre ti. Es un simbolismo. Si nos quedamos con esos rudimentos de la fe, estamos mal. Debemos avanzar en el conocimiento. Y por eso les decía, debemos saber a quién les está escribiendo, a los hebreos. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, dice: oh Gálatas insensatos, tan pronto se han olvidado del evangelio que yo les di. Porque estos ya estaban siendo invitados a judaizar, ¿no? A cuidar los días, al reposo, a purificarse, ¿sí? A guardar las fiestas, a la circuncisión. Es prácticamente esto. No podemos tener estos fundamentos otra vez, cuando el único fundamento es creer en Jesucristo y es suficiente para ser salvo. Mal haríamos que yo les empezara a enseñar a ustedes y les dijera: a partir del año que entra vamos a guardar todas las fiestas judías. Y les diera un calendario judío y les dijera: hay que cuidar estos días porque son fiestas solemnes. A lo mejor de manera ilustrativa para que las conozcamos y aprendamos es correcto. Pero pensar que el cuidar de esas fiestas ayudará a nuestra salvación es ser insensatos, como Pablo está diciendo, ¿no? Entonces no es que esto estuviese mal, es que estos querían hacer de estas obras algo necesario para alcanzar la justificación. Así que por eso les decía a quién les está escribiendo. Nosotros debemos entender que estos jamás pueden volver a ser nuestras doctrinas de enseñanza para alcanzar salvación. Solo hay una, y es creer en Jesucristo. La madurez espiritual nos llevará a entender que es suficiente para que esto suceda. Dice el versículo 3: y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. A ver, esta parte tiene dos interpretaciones en la mayoría de los comentaristas. Algunos utilizan esto para explicar o enseñar que la salvación puede perderse, ¿sí? Pero debemos conocer dos cosas. La primera de ellas es que existe algo que se llama apostasía, que es negar la fe y decirle a Dios: yo no quiero nada de esto. Esa persona se va a perder, por más que en un momento haya sido creyente. Pero la apostasía habla de los que verdaderamente fueron creyentes, no los que nunca creyeron. Eso es algo distinto, ¿no? Y la segunda postura es que está hablando a los hebreos, quienes participaron de todas estas cosas sin serlo. A ver, el Señor Jesucristo participó de la muerte, vino la muerte sobre él, pero no fue una muerte eterna. Así que solo participó, pero no permaneció allí. Para todo el pueblo hebreo, para todo el pueblo descendiente de Israel o de Jacob, el poder de Dios estuvo entre ellos. Fueron partícipes de su Espíritu Santo, fueron partícipes de Dios mismo, fueron partícipes del maná, fueron partícipes de la nube y de la columna de fuego, ¿no? Fueron partícipes, pero eso no les dio salvación. Dice la Biblia que todo ese pueblo que salió de Egipto al final fue condenado a la muerte. Fueron partícipes porque participaron de los milagros de Dios, pero no por eso fueron salvos. Así que esa es la otra postura. Insisto, la primera de ellas es personas que siendo creyentes han participado. Dice
Fueron iluminados, es decir, la palabra abrió sus ojos y pudieron ver en Jesucristo la luz de salvación, que gustaron de un don celestial, de un regalo celestial que es la salvación. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Por supuesto, el que es creyente ha sido partícipe del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo le ha revelado que hay pecado en él, que necesita de un Salvador. Y dice, y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Es decir, gustaron de la Escritura, la pudieron entender, la pudieron comprender y saben lo que vendrá. Entonces, esa es la otra postura. Los que nunca creyeron, pero que fueron partícipes porque eran parte del pueblo, o los que han creído, fueron partícipes de estas cosas, pero que han decidido abandonar esa salvación. ¿Sí? Entonces no habla del cristiano o el creyente que se descuidó y le quitaron su salvación, ¿no? No, habla de quien conscientemente rechazó la salvación de Dios, aún conociendo, aún sabiendo. ¿Por qué lo digo así? Porque el siguiente versículo nos muestra que para ellos ya no hay un sacrificio. Dice el versículo 6, y recayeron. ¿En qué recayeron? En la condenación. ¿Sí? Pero insisto, no porque pecaron y pecaron y pecaron y Dios le dijo, no quieres, pues entonces trae. Y piérdete, ¿no? No, es porque ellos, habiendo sido iluminados, habiendo sido enseñados por el Espíritu Santo, habiendo tenido el conocimiento de la palabra, dijeron, no quiero nada contigo. Y entonces dice, y recayeron. ¿En qué recayeron? En la condenación. Ese es el Evangelio. El Evangelio, hay salvación, no hay condenación. No hay otro camino, Ni hay purgatorio, ni hay, aquí me espero hasta que mis familiares paguen y hagan las misas para que yo pueda salir de aquí y pueda ir con Dios. Eso no existe, no está en la Biblia. Condenación o salvación. Ahora, en algún pasaje la Biblia dice que cuidemos tan hermoso don, tan hermoso regalo, tan hermosa salvación. Pero insisto, no es como cuidar de que me lo van a quitar. Es como cuidar cuando tenemos un bebé y lo tenemos en nuestros brazos y tenemos cuidado de él, porque estamos apreciando lo que es para nosotros. Cuidar nuestra salvación es apreciar lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Ese es el cuidado que debemos tener. No cuidado en temor de perderlo, sino en cuidado de procurarlo. Procurar la salvación, porque eso es agradecimiento y honra a Dios. Entonces repito, el versículo 6 dice, y recayeron, hablando de ellos, dice, empezaríamos diciendo en el versículo 4, y me voy a saltar todo lo demás hasta el final de este versículo 6, porque es imposible que los que una vez fueron, y empieza a nombrar esas cosas, que fueron esto, esto y esto y esto, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Sí? Esos que aborrecen a Dios después de haber creído, difícilmente van a volver al camino. Entonces dice el apóstol Pablo, es imposible que para todos estos, que habiendo aún siendo iluminados, que el Espíritu Santo estuvo entre ellos y les mostró que necesitaban de Él, que fueron hechos partícipes y gustaron de la buena palabra de Dios y cayeron, es imposible que para ellos, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Porque es una decisión que están tomando. Y no es que Dios diga, no, pues ya te fuiste y ya ni modo. No, es porque simplemente su mente ha sido reprobada por ellos mismos, ¿no? Dice en Primera de Corintios, ¿no?, que en la mente reprobada Dios los ha abandonado a su propia concupiscencia y a su mente reprobada. ¿Sí? Y dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es como cuando la Iglesia Católica al hacer o al tener el sacramento de la comunión,
pues ellos piensan que cada que prueban de esta comunión está muriendo de nuevo el Señor Jesucristo. Así que piensan que la oblea que comen pues es el cuerpo literalmente del Señor Jesucristo, y entonces pues la misa viene de sacrificio, ¿no? Entonces es esto: el Señor Jesucristo ha muerto una sola vez por todos los pecados, ¿no? Y eso es suficiente. Así que bueno, es imposible, dice, otro sacrificio. Es imposible que el Hijo de Dios vuelva a morir por ellos mismos, exponiéndole a vituperios, es decir, exponiéndole a burlas, ¿sí? Dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Cambiemos la palabra ahí en el versículo 7, eso lo pueden encontrar en alguna otra versión de la escritura. En lugar de hierba habla pues de vegetales, de alimentos, ¿no? Entonces dice, lo pone como una alegoría. Cuando llueve, la misma agua que cae sobre el pasto, por ejemplo, permite que el pasto crezca muy bonito y verde, ¿no? Pero también la hierba. Y a la hierba hay que arrancarla para que no se expanda, ¿no? Sí, bueno, es así. Cuando el agua cae sobre nosotros, sobre la humanidad, hablando del evangelio, puede provocar dos cosas: o que crezca un vegetal, en este caso dice, para poder ser comido, algún alimento, la zanahoria o cualquier alimento que nosotros conocemos que proviene de la tierra. Bueno, puede hacer que crezca el fruto, pero también puede hacer que crezca una hierba que solamente puede ser arrancada y quemada. Así que es muy dura la palabra que se utiliza aquí para todos aquellos que han rechazado en ese conocimiento el sacrificio del Señor Jesucristo. Bueno, dice el versículo 8: produce espinos y abrojos y es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Sí? Yo les he dicho, hablando del evangelio por muchas semanas, el evangelio tiene que ser predicado completamente, ¿sí? Los que creen en este evangelio han de alcanzar salvación, pero los que no creen han de ser condenados eternamente. Entonces dice este versículo: la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima, a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Sí? Así que entonces el escritor no se aleja de ese evangelio, porque ese es el evangelio que el Señor Jesucristo le ha enseñado. Pero en cuanto a vosotros, empieza el versículo 9 como diciendo: pero a ustedes, o sea, quiere decir que no le está hablando a ellos, quiere decir que les está hablando a ellos con el fin de que entiendan que hay otras personas que han sido reprobadas en su mente, ¿sí? Por ejemplo, yo a ustedes no les estoy hablando diciéndoles que van a ser condenados, que van a ser arrancados y que están destinados a ser quemados, ¿no? No, les estoy diciendo que va a pasar con todos aquellos que no son creyentes. Pero a vosotros, pero a todos ustedes, pero a mí, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Hemos sido destinados a otra cosa. No hemos sido destinados a ser condenados. Hemos sido destinados, dice el versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Todos nosotros hemos decidido creer en el Señor.
El escritor de esta carta les está hablando a personas que incluso han dejado su vida para poder servir. ¿Sí? Así que el Señor ha de acordarse de esa obra que han hecho eternamente. Cuando en 2 de Corintios dice la Escritura que todos compareceremos ante el trono del Señor y que daremos cuenta de nuestras buenas y malas obras, no se refiere al pecado. Todos ustedes y yo ya hemos pasado por el juicio de condenación. ¿Cuándo? Pues en la cruz del Calvario. Ese fue el juicio. Todos los que no han de creer, cuando venga el Señor por su iglesia, entonces en el día del Señor serán llevados ante el trono blanco para ser condenados. O sea, ninguno de los que llegue a ese trono han de hallar salvación, porque no han creído. Así que estamos hablando de dos cosas diferentes. Cuando este juicio ya haya sido, de todas maneras vamos a comparecer ante el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Bueno, para que demos cuenta de nuestros talentos. ¿Sí? Dice que al que le dio un talento, se le quitó y se le fue dado a otro. Ese es un juicio y ese es un veredicto, digámoslo así, ¿no? Bueno, estaremos delante del Señor y seremos coronados de acuerdo a nuestra obra evangelizadora, de acuerdo a nuestro ministerio. ¿Sí? A eso se refiere ese juicio. Así que dice este versículo 10 otra vez: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces el Señor no se va a olvidar de lo que las personas han hecho en esta tierra por servirle a Él y por servirle a los santos. ¿Sí? A veces yo creo que la mayoría conocemos por lo menos alguna persona que ha vivido en la escasez en el servicio del Señor. Hay muchos que siempre lo dan todo. ¿Sí? Yo puedo decirles que mi vida o la vida de mi familia no puede ser comparada en el servicio de esos hombres. Hace 2 semanas hablábamos, creo que con Vicky, acerca de los viajes que hacen a la sierra, y yo les decía, es que no me acuerdo si fue con Vicky o con algún hermano en el instituto, yo les decía, es que la sierra no es para todos. Yo no he ido, yo soy muy payasito, sufriría muchísimo, de veras se los digo. Pero hay personas que hasta el rostro les cambia cuando se encuentran en esos lugares sirviendo a sus hermanos. No estoy diciendo que yo esté bien, Yo lo único que estoy diciendo es que yo no puedo jactarme de algo que no soy. Y hay personas que van a esos lugares a dejar todo lo que tienen y regresan bendecidos por el Señor, aún padeciendo todas las incomodidades que puedan haber. Yo estoy seguro que ellos merecen un lugar mucho mejor que el mío. No sé si me explico. Entonces dice la Biblia que el Señor no se va a olvidar. Dice, no se va a olvidar de vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿O ustedes creen que seríamos merecedores a algo igual de lo que Pablo? Pues no. Somos merecedores de la salvación. Esa creo que todos estamos seguros de ello. Pero ese hombre dio su vida por el evangelio, dio su vida por servir al Señor.
Tan es así que escribe, y al sentirnos y creer sentencia de muerte sobre nuestra vida, es decir, al sentir que habríamos de morir, siguen hablando a una iglesia perseguida, siguen hablando a una iglesia que iba y predicaba y que si los apresaban los mataban. Pero dice el escritor, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Merecen un galardón, así es, y un galardón mucho más grande que el nuestro. Todos merecemos por haber creído la salvación en Cristo Jesús. Y eso nos hará suficientemente felices, debo decirlo. Pero habrá quienes tengan un galardón más grande y que serán dignos de portarlo, ¿no? Pero deseamos, dice el versículo 11, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La vida del creyente no puede ser perezosa. Debemos obligarnos en un principio, porque así es, Ay, hermano, es que yo no sé, no puedo orar, me quedo dormido. Bueno, pues mañana intente otra vez, a lo mejor dura un minutito más, ¿no? Me volví a quedar dormido, bueno, mañana intento otra vez, a lo mejor ya son 2 minutos. O sea, nadie que hace ejercicio después de mucho tiempo lo puede volver a hacer como antes lo hacía. Pero si se levanta al otro día y al otro día y al otro día, entonces empieza a ejercitarse de una manera distinta. Hermano, es que no puedo leer. Bueno, lea un versículo, mañana lee 2, el pasado mañana lea 3. Es que yo no sé buscar a Dios. Pues empiece, ¿no? Sí. Entonces la vida del creyente no puede ser perezosa, porque si nosotros somos perezosos, entonces seguimos en los rudimentos de la fe. Nos tenemos que regresar al versículo 1, cuando ya vamos en el 20, ¿no? Es así de simple. La madurez espiritual se encuentra buscando a Dios. Decía mi papá, nadie encuentra lo que no está buscando. Si nosotros no buscamos a Dios, no pretendamos encontrarlo. ¿Sí? Así que a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imagínense que se encuentre con la hermana Dulce a media calle y diga, perezoso. No. Busquemos que el Señor llene nuestra vida de su conocimiento, pero la única manera es leyendo y es orando y es buscando. ¿Lo va a hacer la primera vez que quiera? No. Insisto, es ejercitándose. Hoy lo intento, mañana lo vuelvo a intentar, pasado mañana lo vuelvo a intentar. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Que la madurez de Dios va a venir a su vida. Y que aun cuando tenga dificultades, el Señor le va a sostener en una sola pieza. Yo escuché muchas veces a mi papá decirles, vamos a orar. A lo mejor no les decía nada más, y a lo mejor ustedes esperaban que él les dijera otra cosa. Y muchas veces solamente su consejo es, vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que no robe su paz, que nada robe su paz. Yo se los he repetido cuando una vez me regañó mi papá porque mi abuelita Gaby por muchos años estuvo sufriendo una enfermedad y creo que muchas veces la familia se despidió de ella, ¿no? Pensando que ya era el tiempo. Así que alguna vez coincidió que estábamos allá y pues yo creo que yo de unos 10 años, pues todos estaban llorando, yo también quería a mi abuelita, así que también lloré, ¿no? Y me topa mi papá de frente y dice, cálmate. Así, cálmate. No dije nada,
Pero sí dije, pues ni modo que no sienta, ¿no? Y lo acompañaba a cuando velaban a alguna persona o cuando daba un mensaje. Y yo lo veía tan tranquilo. Ay, mi papá creo que no siente. Y luego le escuchaba hablar y decía, o hablaba, respetando el dolor de la familia, pero también hablando gozosamente. Pensaba lo mismo, ¿no? Pero cuando murió su mamá, o cuando murió su papá, de la misma manera, él fue. A lo mejor esto sobra de que se los diga, pero ambos, mi abuelita y mi abuelito, murieron en el mismo cuarto, ¿no? Ahí en la casa. Y murieron entre la tarde-noche. Bueno, pues con ambos hicimos lo que teníamos que hacer en el velatorio, haciendo el trámite. Fuimos por el médico, el mismo médico. Llegamos a casa y sus palabras fueron, pues vamos a dormir, mañana el día es largo. Y eso, hermanos, viene de la fortaleza que Dios da a través de buscarle y de la certeza que Dios da. Y aquí dice y habla de la certeza de la esperanza en el versículo 11. ¿Sí? Nuestra mirada tiene que estar en esa esperanza que tenemos y debemos estar ciertísimos de lo que viene. Hermanos, podría decirles que esta vida está para sufrirla, porque si la comparamos con lo que vendrá, esta vida está para sufrirla. Acercándonos a Dios nos acerca más a la paz y tranquilidad que Él da, por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que no vamos a pasar por dificultades. Lo mismo nos enfermamos, lo mismo nos morimos, lo mismo tenemos dificultades en casa o tenemos en el trabajo o tenemos dificultades económicas, igual que todos. Ni porque se acercó y creyó en el Señor y entonces se bautizó y entonces ahora sí cuídate porque el diablo está enojado, pues que se enoje. Cristiano o no cristiano, las dificultades están. La Biblia jamás nos ha engañado. En el mundo tendréis aflicción. No dice lo contrario. No dice, y si buscas al Señor, ninguna aflicción vas a tener. No. Lo que sí dice es que Dios estará con nosotros, aún en la aflicción. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero confía. Hermanos, somos zarandeados muchas veces. Pasa una cosa y decimos, y viene otra, y ya estuvo, ¿no? Pero en todas Dios ha estado con nosotros. Tengamos la fe firme en la certeza de la esperanza que es en Cristo Jesús, porque esta vida sí tiene un fin, la vida eterna no. Decía Facundo Cabral, si el cáncer te mata, pero se muere contigo, ¿no? Y ya. ¿Y después qué? La vida eterna. Y ahí ya no revive el cáncer, ni la enfermedad, ni la tristeza. Ahí ya no. O sea que entonces me acostumbro a sufrir. No. Busca al Señor para que no sufra. Busquemos al Señor para que Él sea nuestra certeza y nuestra esperanza. Para que podamos decir, Señor, aún en medio de esto, yo puedo confiar que todo está en tus manos. Dice el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham no vio a su descendencia en la tierra prometida.
pero esperó en el Señor. Y el Señor le juró por sí mismo. Cuando nosotros platicamos con alguien, a veces decimos, te lo juro. ¿Y qué estamos diciendo? De verdad, o sea, no hay otra cosa que yo te pueda decir para que tú entiendas que es verdad, ¿no? Algunos juran en vano, por supuesto. Te juro que así fue. O sea, a lo que voy es que la expresión dice, de verdad que es así, ¿no? Bueno, algunos todavía le agregan por Dios, ¿no? Te juro por Dios. Algunos dicen, te juro por mis hijos. Muchos mienten, ¿eh? Pero bueno, dice aquí la Escritura, no pudiendo jurar por uno mayor que él, juró por sí mismo. Esto nos garantiza el cumplimiento de la promesa. Así que, hermanos, esto nos garantiza el cumplimiento de nuestra salvación. Dios, no pudiendo jurar por alguien mayor que él, juró por sí mismo que cuando tengamos vida eterna no habrá ni llanto, ni tristeza, ni dolor. Así que tengamos la certeza de que esto es así. Pasemos las dificultades que tenemos en esta tierra, ocupándonos de buscar al Señor de tal forma que vayamos más allá de los rudimentos que ya tenemos, hasta que podamos entender que la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida nos trae gozo, nos trae paz, nos trae paciencia, nos trae benignidad, nos trae mansedumbre, nos trae amor. Ese es el fruto. Queremos describirlo como que, y por supuesto que es así, pero es cuando Dios pone en nosotros todas estas cosas que nos hacen aún padecer las dificultades en gozo y en paz. Dice, porque cuando hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, es verdad, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Se le prometió un hijo y esperó pacientemente hasta que ese hijo nació. Cuando el Señor se lo pide en sacrificio, Él lo ofrece. Abraham, no pongas la mano sobre tu hijo, porque yo he visto que no me lo has rehusado. Esa es la fe. Porque dice además adelante, porque Abraham sabía que podía traer a su hijo, ¿no? Que podría levantar a ese mismo hijo, resucitándole. Dice el versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Lo que les decía, cuando un hombre dice te lo juro por Dios, es como declarar no hay mentira. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Inmutable es que no cambia. Así que quería mostrar que no habría cambios e interpuso un juramento por sí mismo, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Cuando se da la instrucción al sumo sacerdote en los tiempos de Moisés, es decir, Aarón, le dice que tiene que entrar una sola vez al año detrás del velo, en donde se encontraba la presencia de Dios. Tendría que haber hecho dos sacrificios, uno por él y por los suyos, y uno por todo el pueblo. Entrar atrás del velo y entonces ofrecer para que el pueblo fuese reconciliado. Así que dice este versículo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo,
donde Jesús, el sumo sacerdote, entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Precursor es ser antes de, ¿sí? El Señor Jesucristo ha sido primicia respecto de nosotros en todo. Y en lo que fue primicia aquí, fue en entrar a la presencia de Dios. Dice, siendo el precursor, Él entró antes para que todos nosotros podamos venir delante de la presencia de Dios, porque Él es el sumo sacerdote. Su tarea era reconciliarnos, redimirnos, para poder ser presentados delante de Dios. Hemos sido redimidos, hermanos, por tanto, podemos venir a la presencia de Dios, porque nuestro sumo sacerdote ya ha sido el que ha puesto el sacrificio en aquella cruz del Calvario. Por eso podemos tener certeza de que seremos salvos. Si nosotros enseñásemos que la salvación puede perderse, nunca estaríamos seguros de ser salvos. Pues en cualquier momento lo podemos perder, no hay ninguna certeza en ello. Pero si nosotros entendemos que el que llevó nuestra salvación es Cristo Jesús, entonces entendemos que no dependemos en nada de lo que nosotros hagamos para alcanzar la salvación. El sacrificio ya fue hecho y no hay más por hacer. El sacrificio ya fue hecho. Y por eso nosotros no somos de esos que serán reprobados, como decía unos versículos anteriores. Dice el capítulo 3 de Gálatas, en el versículo 3: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Si nuestra salvación empezó por el sacrificio de Jesucristo y por el Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, no podemos entonces creer que habremos de sostener nuestra salvación por medio de nosotros. Repito este último versículo y con eso terminamos. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Dios nos ha dado salvación por medio de su Espíritu Santo. Así que si hemos empezado y alcanzado la salvación por este medio, jamás pretendamos sostenerla por nuestros propios alcances, porque eso sería regresar, eso sería ser insensato. Nuestra salvación está segura porque nuestro sumo sacerdote ha entrado detrás del velo a llevar el sacrificio para que podamos ser redimidos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Comprender que dependemos totalmente de ti, Señor, es simplemente tu Espíritu Santo revelándonos a nuestro corazón que hemos alcanzado salvación por medio de esa sangre en ese testamento eterno, en donde nuestros nombres están grabados para siempre. Te pedimos que no nos conformemos a saber de la salvación, a creer que somos salvos, sino que busquemos, Señor, a través de tu palabra, de la oración, a través de adorarte, un crecimiento espiritual que nos lleve a una madurez con la cual, Señor, podamos ser útiles para con los demás. Tu palabra dice que muchas aflicciones son las del justo, pero que de todas ellas tú nos los levantarás. Aflicciones, tristeza, dolor, enfermedad, hay muchas en nuestras vidas, pero de todas tú nos has de levantar, Señor. Te pedimos que nos lleves a buscarte de tal manera que podamos encontrar una solución
a nuestra intranquilidad en ti. Si nos cuesta de mañana levantarnos y orar, o levantarnos y leer, permite que empecemos a ser constantes, a ejercitar, Señor, esto que tú nos has dejado para comunicarnos contigo. Certeza hay en nuestro corazón acerca de lo que vendrá, porque tu Espíritu Santo nos ha hecho ver que hemos sido perdonados y que habremos de ser, Señor, resucitados en vida eterna. Te damos gracias por ello en tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, el himno número 12. Vamos a pedirle a Enrique que pueda pasar para cantar. Oraremos por las ofrendas.